porque sí lo estuvimos haciendo, orando para los que todavía venían en camino. Amén, amén, gloria a Dios. Ya de lo que van a comer al rato, eso después se ponen de acuerdo, ¿ok? Dios les bendiga, bienvenidos. Puede tomar su lugar, por favor. Quiero entregarle el tiempo. Gracias, hermanos amados de alabanza, pueden descender. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Apóstol Mario Rivera, le corresponde el tiempo, así de que, hermano apóstol, le entrego el tiempo. Bienvenido, que Dios lo bendiga para bendición nuestra. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Buenos días, mis hermanos amados, hermanos madrugadores. Se les echa de ver en los ojos. Aleluya, chinitos, ¿verdad? Igual a mí. Amén. Quiero entrar de lleno al tema para aprovechar el tiempo al máximo. Quiero suplicarle que hagamos una oración, por favor. Los niños, por favor, van a salir hasta la edad de los 10 años. Muchas gracias. No, está bien. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra es verdad. Tu misericordia, Señor, ha sido mostrada. Y nos hemos reunido esta mañana, Señor, para exaltar tu nombre, dar gracias por todo lo que tú haces. Y hoy, como sentados alrededor de una mesa, a recibir la palabra que saciará nuestro bien. Todo nuestro ser integral será bendecido. Señor, tú eres ese pan que necesitamos. Eres el pan del cielo, eres el maná del cielo, Señor. Y tenemos esa hambre para poder recibirla desde ya. Por favor, ayúdame a darme a entender y abre el entendimiento de todos. Por favor, Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero pues esta participación que me han concedido nuevamente, tratar de poner lo más que pueda fundamentos para lograr entender un poco más el tema del retorno, aunque sé que es bastante lo que hemos oído, pero también lo que nos hace falta por oír, que sin lugar a duda es glorioso y maravilloso. Entre esa temática he visto yo que, pues sin lugar a duda, el retorno desde su raíz etimológica que estamos utilizando, tiene conexiones. O sea que no es algo simple, que no es algo pues donde solo una cosa se va a manifestar, sino que tiene conexiones. El retorno, el chub, tiene varias conexiones, y esas conexiones son como manifestaciones que trae ese evento, esa realidad que debe de ser experimental. Es decir, tenemos que experimentarla. No es solamente algo teórico, no es algo que nos van a describir como una cosa, pues, que no tengamos la oportunidad de decir, yo estoy conectado con el retorno del Señor. Incluso cuando lo vemos de manera personal, todos aquellos que creemos que el Señor vuelve, pues tenemos una esperanza, y esa esperanza nos purifica. Y cada quien toma la decisión de purificarse, ¿verdad? Porque es algo experimental, es algo que tenemos que llevarlo a la realidad. Y entonces, cuando veo yo esto, me encuentro de que si la Biblia dice, ya le voy a poner el pasaje, de que tenemos que retornar a Él para que Él se retorne a nosotros, eso sin lugar a duda tiene conexiones. Las conexiones que vendrán como consecuencia de que nosotros nos volvamos al Señor de primero. Y entonces yo a esto le llamo, como consecuencia divina, por volvernos al Señor, por retornar al Señor, pues vamos a experimentar también lo que es retornos divinos. Vamos a ver esos retornos divinos, y la pregunta es, ¿cuáles son? Pues son varios, pero si Dios me lo permite, por lo menos uno le voy a explicar, ¿verdad? Y los demás que se los explique el hermano Willy, que me está viendo así. Entonces,
dos bases bíblicas que me llaman mucho la atención, donde Dios, y ya lo leía en mi primer presentación, donde el Señor enfatiza que si no volvemos, Él se vuelve también. Uno de ellos es Malaquías capítulo 3, verso 7. Dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Entonces es consecuencia divina que nosotros tomemos la iniciativa de volvernos al Señor. Entonces viene el Señor y se vuelve a nosotros. Y así dice Zacarías también: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ahora, déjeme ponerle nuevamente, pues, todos los verbos de Chub, ¿verdad? Yo creo que no lo va a olvidar usted, porque lo he repetido en todas las participaciones que he tenido. Si usted olvida todo lo que he predicado, pues esto creo que no lo va a olvidar. Está fotografiado por su alma. Entonces, aquí veo, por ejemplo, las palabras que he subrayado: arrepentirse, girar o giro, que son las que quiero hoy hablar un poquito. Entonces, arrepentirse es volvernos al Señor. Esto me llama la atención porque así es lo que significa pues esa palabra, ¿verdad? De lo mucho que hemos hablado. Regresar, retornar, restaurar, y también significa arrepentirse. Entonces el arrepentimiento tiene que ver con las cosas que hicimos mal y también con las cosas que estábamos supuestos a hacer y no la hicimos. Entonces hay dos tipos de arrepentimiento que van implícitos en el retornar, en el chub. Repito, uno es el arrepentimiento por lo malo que ya está hecho. Otro es el arrepentimiento por lo bueno que no se hizo. Y esto es bien tremendo, porque podríamos decir, los que pues vivimos con temor y temblor, yo no sé si usted vive con temor y temblor, pues hay cosas que, aunque no hemos cometido esos pecados horrendos, garrafales, ¿verdad?, terribles, que hacen pues tanto estrago en nuestra alma, pero hay otro tipo de cosas que debemos devolvernos, y es pues ser fieles, vivir temeroso delante del Señor, ser honorable, tener una cultura de honra, y aún dentro de eso corregirnos si la cultura de honra que nosotros decimos que tenemos es solamente objetiva. Porque cuando todo el mundo dice que honra, pero la otra pregunta es: ¿qué tipo de honra tienes? Porque hay una honra objetiva, y la honra objetiva es que hay que honrar al que es digno de honra. Amén, eso es verdad. Pero ¿qué de la honra subjetiva? Que debe de ser también parte de esa cultura, y es: honra al que está arriba de ti, honra al que está en tu mismo nivel, no entres en competencia con él, y honra también a los que están supuestamente o en tu criterio bajo tu nivel. La Biblia nos manda a honrar al anciano, que esas canas blanquitas, ese pelo blanquito, hay que honrarlo, porque ellos nos dan ejemplo de perseverancia. ¿Cuántas luchas no habrá pasado alguien que pues con los años de perseverancia vino joven posiblemente y ahora pinta canas? En guerra espiritual ese nos enseñaría los mejores principios de perseverar: pruebas, adversidades, tiempo, lucha, y a pesar de todo eso está aquí. No es como en algunos países, hermanos, que desechan al que ya entró en ciertos años. Imagínense que hay países donde a los 30 años ya no encuentra trabajo la gente. Terrible, ¿verdad? Entonces no hay una honra para esas personas de los 30 años. O sea, que a mí no me dieran trabajo a mis 30 años, ¿verdad? Ahora los de la tercera edad, gracias a Dios no hay cuarta edad. Bueno, aquí en Estados Unidos dicen que más o menos lo honran con la comida, ¿verdad tú? Senior, así se dice, ¿verdad? Disculpe, usted es senior. Entonces uno se siente contento, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Primero le vamos a cobrar menos.
Y segundo, si usted pide una carne, se la vamos a licuar para que no se vaya a atragantar, ¿verdad? Está terrible cómo lo honran a uno, para que la haga chupadita, ¿verdad? Sí. Entonces, ok, pero ¿por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos que ver cuáles son los valores que no hemos alcanzado, y que si no los hemos alcanzado no es porque no han estado dispuestos para nosotros, o posiblemente o ni siquiera los ignoramos. Sabemos que existen, pero no les hemos puesto como una meta de poder alcanzar. Si no lo hemos hecho, a pesar de los años que tenemos en el evangelio, tenemos que arrepentirnos. Imagínese usted hablar de ser humilde también, de ser agradecido con el Señor y con todos los que nos ayudan y nos hacen bien y nos han bendecido. Entonces, esos son valores. Es ser justo, ser comprensivo también. Son valores que forman un núcleo en la moral y en lo espiritual, que debe de estar incluso en nuestra familia, con lo que nuestra familia, nuestros hijos deben de crecer. Núcleo de valores. Hermano, realmente tenemos que ver hasta dónde cosas como esas nos benefician a nosotros, porque ese es un chub, ese es un volvernos al Señor, ese es un arrepentimiento. Vaya, yo puedo pensar de que aquí usted tiene décadas que no peca. Amén. Bueno, pues para que diga amén, siglos pues que no peca. Amén. Amén o no amén. Mire qué tremendo. Mira, ahí los hermanos están ministrando ya con ese silencio. O sea, estoy diciendo de que no veamos el arrepentimiento solo en base a pecados, sino también en base a lo que no hemos hecho de parte de Dios. Y de ahí tenemos que arrepentirnos también. Porque cuando uno comienza a vivir ahora, después de haber quitado batallas, adversidades, luchas y aquellas cosas que no nos dejaban consagrar, ahora viene la meta de nosotros de alcanzar esos valores, de tener esas virtudes en nosotros. Y mire, si nosotros realmente lo hacemos, tener un núcleo de valores en guerra espiritual tiene una ventaja maravillosa. Aún nuestros propios hijos, si son criados en eso. Déjeme presentárselo de esta manera. Por ejemplo, dos personas en diferentes lugares cometieron el mismo pecado. Dos personas, el mismo pecado. Si usted quiere, el mismo escenario de ese pecado. Pero solo uno se endemonió por el pecado y el otro no. Why? Because, ¿por qué? Porque solo uno se va a endemoniar en ese pecado y el otro no en ese mismo pecado. Porque el tener un núcleo de valores lo protege para que no vaya a caer después de pecar en tener que sufrir el ser endemoniado. Eso es lo que hace el núcleo de valores. Y claro, pues se tiene que arrepentir y pasar otro proceso, pero no está endemoniado. En cambio el otro sí, porque no tenía esa protección. Ahora, el punto hacia donde yo lo llevo es que el arrepentimiento también debemos de prestarle atención sobre las cosas que son valores que no hemos alcanzado. Ahora, como la palabra que hemos venido examinando, chub o techubá o arrepentimiento o retornar, que son palabras originales, ¿verdad?, que han llegado a nosotros como Iglesia de Cristo para considerar pues sus conceptos, sus raíces etimológicas y sacar esos beneficios de comprensión. Entonces, debo de decir, por ejemplo, que el pueblo de Israel tenía estas experiencias, de tal manera que pues los israelitas emprendían esa tarea tan seria de que sabían que había un momento de arrepentirse. Y para que aquello no fuera solamente tradicional, aunque lo hacían consecutivamente cada año por lo menos, ellos lo hacían examinando sus vidas seriamente, arrepintiéndose de todo pecado y de todo mal cometido. Oiga esto, durante el año anterior, en un principio de año llamado
Rosh Hashanah, que quiere decir cabeza de año, inicio del año o principio del año. Interesante, en el calendario de ellos, que es entre septiembre y octubre, nosotros no estamos obviamente en ese calendario porque estamos influenciados por el calendario gregoriano. Pero me llama la atención que estamos en el principio de año. Estamos en un principio de año que deberíamos, ahora con mayor razón que se nos proclamó el retorno del Señor, pues tener nosotros una reflexión de nuestra vida sobre las cosas que acabo de decir. Entonces ellos a este proceso de arrepentimiento le llaman Teshuvah. Luego el tema de Rosh Hashanah tiene que ver con la vida, la muerte y el arrepentimiento. En la cultura de ellos sabían que dependiendo la actitud de ese arrepentimiento se definía quién vivía ese nuevo año y quién moría. Dice que tremendo. Pero ellos sabían también que iba acompañado de otras cosas. Por ejemplo, la realidad personal de lo que es el Chub es que en ese tiempo se leen libros, y eso lo dice Daniel, eso lo dice Juan, que se abrían libros donde está todo el detalle de nuestro caminar en ese año supuestamente. Ese tiempo es el día de un juicio correctivo. Son días de autodiagnóstico o de examen interno o introspección y de arrepentimiento. Si ellos lo hacían, así como se les había enseñado desde su niñez por medio de la ley de Moisés, entonces ellos sabían que todo mundo, al hacer, hermano, una evaluación de su vida, un inventario serio, personal, responsable, temeroso, entonces ellos tenían el beneficio, por ejemplo, de alcanzar el perdón, que para ellos era el tiempo del perdón, el tiempo de la misericordia, el tiempo de la compunción, el tiempo de la piedad y obviamente el tiempo del arrepentimiento. Todo eso era para ellos. Ok, el punto es, cualquiera de nosotros puede decir, sí, pero eso era Israel, esa era la creencia de ellos, esa era la cultura de ellos. Pero resulta que Juan toma el mismo modelo y lo deja plasmado en las 7 cartas que le manda a las 7 iglesias de Asia Menor. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, este pasaje, es en base a esa misma realidad que ellos tenían. Se supone que las cartas es el modelo de lo que debe de hacerse cuando uno tiene la oportunidad de tener su techubá. No solamente Dios tiene y menciona las cosas buenas que hemos hecho, pero también tengo contra ti. Entonces, por ejemplo, dice Apocalipsis 2:4, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Hoy yo oí una profecía que mencionaba eso. Dice, recuerda, por tanto, reflexiona. Por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Esto y todas las otras cartas era en el Rosh Hashanah, donde tenían la oportunidad de su Teshuvah. Ahora mire, todas las iglesias, a todas casi se les pide que se arrepientan, menos a Esmirna y a Filadelfia. Pero de ahí a Éfeso, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a la Odisea, a todos les dice arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Pero entonces el retorno, pues es un giro de 360 grados, no de 180. Entonces yo cuando veo eso, que realmente es una conversión la que el Señor está pidiendo, así como se nos ha estado enseñando en estos días, es una conversión que se puede decir, ¿verdad?, de 360 grados, es convertirte de nuevo, es convertirte de lleno. Ahora el punto es de que el arrepentimiento es una esfera, que tenemos que conocerlo. Y si tenemos esa esfera y la llevamos a la práctica, pues entonces nosotros nos estamos, hermano, convirtiendo como Dios quiere para tener los beneficios que son las conexiones de ese retorno en nuestra vida. Por ejemplo, me estoy dando a entender, ¿verdad, hermanos?
Entonces, déjeme presentarle un esquema rapidito, ¿verdad? De lo que es la esfera del arrepentimiento en el año del retorno. ¿Con qué empieza nuestra vida de conversión? Bueno, dice la Biblia en Mateo capítulo 3, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ahí la palabra que en el griego por primera vez se utiliza de arrepentimiento es la palabra metanoeo, del numeral 3340. Y entonces esto significa un cambio de mentalidad. Está ahí. Un cambio de mentalidad es, digamos, el dejar de pensar como estábamos pensando y comenzar a pensar a la manera de las cosas celestiales. Porque por eso dice, se ha acercado el reino de los cielos. Las cosas celestiales se han aproximado a ustedes. Las cosas que son de la esfera del espíritu se han aproximado a ustedes. Déjeme pensar en voz alta. Entre más trabajemos con nuestra forma de pensar, mejor vamos a entender el mover de las cosas del espíritu y asimismo vamos a tener aproximación a esa esfera espiritual. Porque si nosotros pretendemos estar dentro de una iglesia que es un organismo en primer lugar más que una organización, es un organismo compuesto por seres vivos, de tal manera de que nosotros tenemos que saber que si somos esa, déjeme decirlo así, esa entidad legalmente autorizada por el Señor, somos los únicos que tenemos el respaldo de Dios aquí en la tierra para poder neutralizar los efectos de maldad aquí en la tierra. Todo aquello que se levanta en contra de nosotros, nosotros como ese organismo, como esa entidad, tenemos de parte del Señor el respaldo para parar todo eso negativo. Por eso oramos, por eso se han hecho oraciones para bendecir al pueblo, para quitar temores, para decir confíen en el Señor, vivan los principios, el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a proteger de todo lo físico y tangible, ¿sí? Sin embargo, todo lo físico y lo tangible es precedido por lo invisible y por lo espiritual. De tal manera de que si hay ataques contra nosotros y que van a ser parados por el Señor, eso significa, hermano, que si ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu, en las cosas del reino, entonces vamos a entender ese mover a favor de nosotros. Entonces tenemos que trabajar con nuestra mente y ese es también, si no lo hacemos, no nos hemos arrepentido. No podemos ser pragmáticos solamente, ni tampoco místicos irnos al extremo, pero tenemos que mantener, hermano, una frontera entre lo uno y lo otro y caminar quizás como en cuerda floja, sin ser el payaso, hermano, ¿verdad? Pero con una vara para no caer en extremos. Pero sí tenemos que considerar esa realidad y eso es necesario, arrepentirse. El siguiente arrepentimiento ya no es metanoeo, sino que ahora es una metanoia, que está en Mateo 3:8. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Nuestra vida, mientras vamos a la meta del llamamiento supremo, toda nuestra vida es de arrepentimientos. Ahora son frutos de arrepentimiento. El fruto es el producto y el beneficio del arrepentimiento, que viene como consecuencia de un conocimiento y un entendimiento que vamos adquiriendo en esa esfera de arrepentimiento. Voy rápido. El siguiente punto es renovar la mente. Porque si el primero es cambio de mentalidad, ahora frutos dignos de arrepentimiento, el tercero es renovar la mente. Es un cambio en la manera de pensar. Es un cambiar de la mente que tenemos a la mente nous. Y así vemos entonces que para poder, si cambiamos esa mentalidad desde ese punto de vista metamorfo, lo vamos a experimentar. Esa es una transformación. Todos sabemos que hay que cambiar la mente, ¿sí o no? Pero todos sabemos cómo se cambia la mente. ¿Cómo se cambia la mente? Y cambiar la mente es práctico, es disciplinario, es intencional, es rutinario.
Si no se hace, no hemos cambiado la mente. Podríamos estar años en el evangelio y de los, como se dice, ¿verdad?, 60,000 pensamientos diarios que tenemos todos los días, ¿cuántos has cambiado? Si nunca lo hemos hecho. Se dice que solo el 10% son pensamientos nuevos, el margen para conocer las cosas nuevas que uno, oye, ¿esto para qué es? Oye, ¿cómo se llama esto? Solo el 10%, significa que 54,000 pensamientos son los mismos, repetidos todos los días. Y el 84% de esos son malos. Y si no hay un cambio de mentalidad, no cambiamos. Y como es práctico, intencional, rutinario y disciplinario, se cambia haciendo 5 cosas diarias por 21 días, que solo tarda 17 minutos en la vida. Desgastamos más tiempo viendo otras cosas que hacer los 5 pasos para el cambio de mentalidad. No hay otra manera para cambiar la mente, mis amados hermanos. No hay otra manera. Tiene que ser práctico. Tiene que ser práctico. Por eso es que se dice que un hábito se forma en 21 días. Nosotros decíamos, por ahí dicen. O sea que no estábamos seguros. Y los esotéricos tomaron eso. La nueva era tomó eso. Y se los atribuyeron a ellos. Pero eso es científico. Que sí se puede cambiar la manera de pensar en 21 días. Haciendo 5 cosas durante 17 minutos diarios. ¿Por qué? ¿Por qué se puede hacer un hábito en 21 días? Porque resulta de que hay una proteína llamada priónica que viaja por el cuerpo 21 días, sale del pensamiento y 21 días tarda esa proteína para convertirse en memoria. Entonces nosotros tenemos que cambiar la biblioteca de información que tenemos, que te formaron desde los primeros momentos de existencia. Incluso, hermano, vamos a ir más profundo, desde que estabas en la formación del vientre de tu madre. Aunque no teníamos, hermano, memoria gramatical, pero sí existe ya la memoria neuronal. Y entonces ahí es donde desde ahí puede comenzar el trabajo de cambio de mentalidad, porque por esa razón es que vemos nosotros hijos que nacen batallando con el rechazo desde que estaban en el vientre de su mamá por algunas palabras, que cuando se notificó, estoy embarazada, ese hijo no es mío. Desde ahí, el impacto, aunque el niño no tiene capacidad cognitiva, ¿verdad?, pero recibe el impacto emocional, espiritual, a través del cordón umbilical de la mamá. Entonces hay que cambiar la forma de pensar desde ahí, y Dios nos va a ayudar a eso. El siguiente vendría a ser lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Entonces ahora ya es otra palabra, logizomai, que es pensar voluntariamente de manera pura. Ejercitar, meditar, uno que cuida su forma de pensar. Y cuando uno cuida su forma de pensar, no es solamente cuando estás solito tú lo que vas a pensar, sino cuidar que no te profanen tu manera de pensar, que no te prejuicien con dichos, con cuentos, que otro no venga a tirarnos, hermano, a través de información con palabras basura, sino que uno debe decir, no, momento, a mí no me vas a profanar, a mí no me vas a estorbar la ética, a mí mis criterios no me los vas a estorbar, mis valores no me los vas a estorbar. Momento, yo estoy cuidando mi manera de pensar, porque cuando nosotros nos dejamos, hermano, ensuciar por información negativa, comenzamos a ver incluso a la gente con otra percepción desde que nos dijeron algo de esa gente.
Ni nos han hecho nada, hermano. Y ya la vemos arrogante, hermano, así medio raro nosotros. Y ni le queremos saludar. Si no nos han hecho nada a nosotros, tal vez al otro, pero dejamos que el otro nos contara cosas que nos profanó nuestra manera de pensar. La forma como tú pienses te va a ir midiendo la transformación necesaria para que se transforme el cuerpo en la glorificación que el Señor nos va a dar. La Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final seremos, hermanos, transformados a lazo. Pero aquí es metamorfo. En alazo es Dios lo va a hacer en 11 milésimas de segundo. Es un poder de Dios de transformación. Pues yo me imagino que va a cambiar todas las moléculas de nuestro cuerpo, hermano, para que sea un cuerpo glorioso. Imagínense moléculas diferentes a las moléculas de esta pared que yo voy a poderlo traspasar. No se ponga celoso. Usted también, hermano. Dale palmas al Señor, pues. Pero eso lo hace Dios. Pero de los hombros para arriba lo haces tú. Dios dice, cambien la manera de pensar y les prometo transformar el cuerpo. Hagan su propio metamorfo y yo hago el alazo, dice el Señor. Son dos palabras que en español es lo mismo, pero en griego no. Una viene de Dios como un poder exógeno, hermano, sobre nosotros. Y de ahí nosotros en la vida vamos transformando a través de la manera de pensar. Por eso dice, en un momento, y es la única vez que aparece en el griego en un átomo de tiempo. O sea que tiene una medida que se va a supervisar. Y luego después de eso, viene otra vez la misma palabra, arrepentimiento. Bueno, esto ya lo había puesto, ¿verdad? Déjeme, voy a avanzar. ¿O no se los había dado? No se los había dado. Pero de esto estaba hablando. De Filipenses 4:8. Al llegar a ese giro, el siguiente se cierra con el mismo metanoeo. Con la diferencia de que ahora en vez de usar Mateo 3:2, uso Hechos 3:19, porque ahí está la misma palabra y dice, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Bendito sea Dios. ¿Se puede imaginar lo que está diciendo? Va a venir a ustedes una calma que ya no van a temer, ya no se van a angustiar, no se van a estresar. Como que el Señor nos va a encapsular, hermano, en una atmósfera de tranquilidad, de paz, hermano, refrigerio. Déjeme pensar lo único que viene a mi mente, un calor terrible por fuera, un desierto, hermano, horrible. Y de repente, de la nada, el Señor hace y te abre las puertas para que entres a una habitación con un clima diferente, radicalmente diferente al calor de afuera, y ahí una gran tranquilidad, un aire acondicionado. Y no solo eso, hasta con tu limonada de hielo, ese refrigerio. Tranquilo, hermano. ¿Qué será, hermano, lo que Dios quiere dar en ese giro de 360 grados y decirte, te voy a dar refrigerio de tus luchas, refrigerio de todos los momentos difíciles, refrigerio de tus batallas, refrigerio de tus persecuciones, refrigerio de tus enfermedades? Te voy a cambiar el clima. Déjeme pensar, te voy a cambiar la atmósfera, te voy a dar refrigerio, te voy a cambiar la atmósfera, y si te cambio la atmósfera es porque quité al espíritu atmosférico. Te voy a cambiar el clima, y si te cambio el clima es porque he quitado el espíritu del clima negativo. Te voy a quitar esa fortaleza, y si quita la fortaleza, quitó el espíritu de fortalezas mentales. Y así, hermano, culturas diabólicas las va a quitar en contra de ti y te va a dar una cultura de arriba del reino de Dios, con refrigerio, con recompensa. Bendito sea Dios. Entonces, esta es la clave de que la primera conexión de Shuv es entender el retorno y entender otra conexión que es arrepentimientos. ¿Habrá algo que tengamos que recuperar hoy? Yo sí, hermano.
Yo necesito recuperar algunas cosas. Por ejemplo, de valores. Ir fortaleciendo ese núcleo de valores. Ok. Como ya me di a entender en mi introducción, entonces veamos otra conexión. Y esto lo leyó el apóstol en la proclama, por eso me llamó mucho la atención, y es la conexión con el Mahanaim. Esto es glorioso. Entonces, dice la Biblia en el libro de Cantares 6:13: vuelve, vuelve, oh Sulamita, vuelve, vuelve y te contemplaremos. ¿Qué queréis ver en la Sulamita? Algo como las danzas de Mahanaim. Aquí está escrita con J, hay otras versiones que con H. Ok, entonces, ¿qué es lo que está esperando de la Sulamita? Que se vuelva. ¿Y cuál es la consecuencia divina? Pues que se va a ver algo. Y es el Mahanaim. Es bien tremendo porque nosotros cuando hablamos del Mahanaim solamente pensamos por causa de esas versiones que es una danza, que es el campamento, doble campamento, danzante, pero eso es más que eso. Sería muy poco solamente danzar, aunque sea como el paso de elefante, ¿verdad? Sería que feo, hermano, con un campamento celestial que sí saben danzar, más que su servidor, pues. Pero entonces me llama la atención, mire, aquí tenemos que explicar el Mahanaim, ¿qué significa? ¿A qué tiempo nos hemos acercado? Yo creo que nos hemos acercado a la conexión del Mahanaim. ¿Por qué? Por los retornos, porque ahí está, regresa, retorna, regresa, para que podamos contemplar el Mahanaim. Entonces la palabra Mahanaim, por eso le decía, le quiero poner bases, espigas y pues, ¿verdad? Hasta donde pueda llegar, me quedan 14 minutos. Se encuentran 14 veces en el Antiguo Testamento. Génesis, Josué, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Primera de Crónicas y por último en el libro de Cantares. Ahí se encuentran 14 veces. En algunos, ¿verdad? Son cuántos versos y cuántas menciones. Yo he sumado los versos para ver 14 veces. Y la primera vez que se menciona, esta no es la primera vez, Cantares no es la primera vez. La primera vez que se menciona en la Biblia el Mahanaim, en experiencia, en lo práctico, en lo real, en lo que vive una persona, se encuentra en Génesis capítulo 32, verso 1. Ahí aparece por primera vez la palabra Mahanaim. Y mire qué interesante, porque dice, y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Oh, entonces si hay Mahanaim, ¿con quién nos conectamos? ¿O qué se conecta? Con los ángeles. Si son los que acompañan a Jehová de los ejércitos. Lo que dice Malaquías, volveos a mí, me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Lo mismo dice Zacarías, volveos a mí y me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y los ejércitos de Jehová es el Tizabá compuesto por ángeles. Entonces en el Mahanaim dice que vio ángeles, no un ángel, ángeles le salieron al encuentro. Y al verlo Jacob dijo, este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre Mahanaim. Ya no dijo danzantes, sino que dijo, esto es un campamento, y la palabra campamento es militar. Ahora, para ir comprendiendo un poquito más, veo yo de que Jacob comienza a tener esa experiencia desde el capítulo 28 de Génesis. Porque la Biblia dice que cuando él sale, viene una palabra de parte del Señor que le dice, aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y volveré. Voy a volver a ti, a traerte a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y aterrorizado añadió, cuán terrible es este lugar. Esto no es sino casa de Dios y puerta de los cielos.
Entonces, note usted que cuando Jacob huía de su tierra natal, soñó y vio el Mahanaim. Génesis 32, ¿verdad? 28. Y según Génesis 32, volvió a ver el Mahanaim a su regreso a casa durante 20 años. Se puede entender que el Mahanaim lo acompañó. Y no menciona danzas. Ahora, hay un paralelismo, rapidito por causa del tiempo, donde de las cosas que el Señor lo guarda a él. Por ejemplo, en Génesis 28, Jacob está huyendo de Esaú. En Génesis 32, Jacob está huyendo de Labán, de su suegro. En Génesis 28, Jacob va camino a Harán. Y Génesis 32, Jacob viene de Harán. Mire qué interesante, ¿verdad? En el Génesis 28, Jacob sale por temor a Esaú. En el capítulo 32, Jacob regresa temiendo a Esaú. En el 28, durante la huida, le aparecieron ángeles de Dios. Durante su regreso, le aparecieron ángeles de Dios. En el 28 le dan un nombre al lugar del encuentro, Mahanaim. En el 32 le da un nombre al lugar del encuentro. Entonces, ¿con qué nos va a conectar el Señor si el retorno, el Chub, tiene que ver con Mahanaim? Entonces, es protección divina. Es protección divina en la base de los valores, en la base de los principios. 2 veces se ha enfatizado aquí, bueno, casi todas las prédicas, en el principio de la cobertura. Y una cobertura es una representación en un hombre. Es decir, representa las cosas de los cielos. Nosotros, como pastores, como ministros, pues nos ha llamado Dios a cubrir también. Pero nosotros somos limitados. Pero el principio es el que el Señor quiere que nosotros vivamos, porque si reconocemos una cobertura, si reconocemos una autoridad, a esa autoridad le han dado glorias, le han dado ángeles, y ellos son los que hacen el trabajo invisible. Ellos son los que hacen la protección a favor de nosotros por el reconocimiento. Entonces el punto aquí es que Mahanaim, más que danza, es campamentos de guerreros de los cielos. Por ejemplo, la palabra Mahanaim, Mahané, con hebreo con garganta irritada, quiere decir campamento de tropas, de aquí ejército, literal, de soldados, figurativamente danzantes, ángeles o incluso cortes sagradas, batalla, campamento, campaña, compañía, cuadrilla, ejército, escuadrón, fuerza, grupo, guerra. Mire, militar, cosa militar. ¿Por qué? Porque es protección para nosotros. Hermano, Dios nos está diciendo, te voy a proteger, porque lo que está por venir para el mundo y el movimiento que se va a dar en el mundo es terrible. Pero no temas, yo estoy contigo, yo te guardaré, yo te protegeré. El Señor ha dado orden a sus ángeles para que te guarden en tus caminos. Usted es más que suficiente para poderse guardar. Posiblemente en lo físico sí, quizás usted fue karatista, kung fu, yo qué sé, kung fu panda, qué sé yo, hermano. Más seguro, ¿verdad? Entonces, mire todo lo que quiere decir Mahanaim. Entonces, que el Señor me ayude porque quiero llevarlo al punto. Es un campamento militar que se estaciona al lado de otro. Campamento de tal manera que significa dual o doble campamento. Es un campamento de huestes angelicales, es un campamento de custodia, es un campamento de protocolo de la presencia de Dios. Es una dimensión espiritual que se fusiona con otra esfera, es la de la tierra. Ahora entiendo por qué algunas versiones son específicas en enfatizar en el término militar, para que se entienda de esa manera la función angelical a favor de nosotros. Por ejemplo, la versión que vamos a leer y otras dice, capítulo 32, cuando Jacob los vio, dijo, pero si aquí también acampa Dios. Por eso llamó a ese lugar 2 campamentos, traducido Mahanaim. La King James dice,
compañía de dos ejércitos. La siguiente versión, con verdale entre los hombres de guerra. RB 1862 años dice compañía de reales. La versión Oso dice multitud de tabernáculos. Mire lo que creían eso al volverse. Mire todo lo que creían. Entonces Jacob, al venir de regreso, no cabe duda que supo que había protección para luchar por él y su familia. Por eso dice que cuando los vio exclamó: este es el ejército de Dios, y llamó el lugar por el nombre Mahanaim, un nombre que significa dos huestes. Entonces el Mahanaim va a ser realidad, lo que está escrito en el Salmo 91:11. Pues él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Él te guardará. Y entonces dice que en ese mismo salmo explica que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Por eso hablaba yo de arrepentirnos si no hemos considerado el temor al Señor. Si nosotros tememos, dice que entonces el ángel, ese es el distintivo de él. El distintivo del ángel, el ángel acampa una cosa, pero rescata al ver el distintivo. No solamente porque está acampado va a rescatar, no, el ángel va a discernir el distintivo. Esa es la orden que tiene. Ok, mi orden es que acampen alrededor de los míos, porque es el tiempo de regresar, porque se han arrepentido. Les voy a dar el Mahanaim. Se puede imaginar que es la idea de que salieron del cielo. Dios dio la orden y movilizó esas huestes y salieron del cielo y trajeron a acampar todo donde tú estás. ¡Pum! Acamparon. Ahora ellos van a ver el distintivo y uno de ellos es el temor. Y dice que nos va a rescatar. Ya se me acabó el tiempo. No, ¿verdad? No asusten. Y entonces aquí tengo que hacerlo gráfico. Yo necesito uno que represente al ángel. Quisiera un hermano grandote. ¿Quién? ¿Ven? Él va a ser el ángel de Jehová. Ay, no, pase. No, pero lo que va a crecer, no se preocupe. Okay. Necesito otro hermano. Ay, Guilito. Venite pues, ya que. No, sí vení, pero perdona, pero solamente como ejemplo, vos vas a hacer el ataque. No, pues, va, imagínense, este es el ángel que el Señor mandó que acampara. Levanta tus manos así. Cabal. Cruz y calavera. Ok. Él tiene intención de atacarme. Yo estoy en el orden de Dios. Yo creo en la cobertura. Estoy en el principio. Y entonces hay una gloria, que es una hueste, que va a acampar también para protegerme. Entonces, Él tiene ojos más penetrantes y más poderosos que los nuestros y puede discernir qué tipo de ataque trae contra mí. Y también Él, pues, digamos, perdona, el espíritu malo y feo y todo, ¿verdad? No, Él no. Él no. También discierne que ahí está el ángel. Porque en el mundo espiritual hay una comunicación más compleja, que puede ser por vibraciones, puede ser casi, por decirlo así, como telepáticamente, que se pueden comunicar. El ángel discierne el ataque que viene y él sabe que ahí está el ángel, pero ambos saben que el distintivo es temor. Entonces, si él viene a atacarme, camina un poquito, va, levanta la mano y él entonces inmediatamente destruye el ataque. Ok,
Espérate, no te vayas. Otra vez. Ahí está siempre. Mira él, que está el ángel ahí. Pero también el ataque, mira que yo no le temo al Señor. Que es el distintivo del ángel para protegerme y parar el ataque. Ahora vení con misericordia. Ok, y el ángel no se mete. ¿Por qué? Porque no hay un distintivo. Entonces deja que me ataque. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Entonces sí es importante. Por eso yo le decía, los valores hacen que el ataque no suframos un endemonamiento. Entonces, mire todo lo que significa, lo que el Señor nos puede dar, y voy cerrando. Porque en el mismo Salmo donde dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y le rescatan. Temor es reverencia, respetar, honrar, ser piadoso. Y esto es para usted, y finalizo. Esto es para usted, que los que temen al Señor, ya ve, cabal, hoy le gané como Samuelito. Entonces es esto. Por ejemplo, recíbalo de parte del Señor. Nada les falta a los que le temen. Dice en el versículo 9, los que buscan al Señor no carecerán de ningún bien. Verso 10, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Verso 10, verso 15, verso 17. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, en contra de ti. Verso 16, los justos claman y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Versículo 17, esta es la protección divina, por eso acampan alrededor tuyo, por eso es Mahanaim. Ellos vienen a asegurarse que te suceda esto. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Verso 18, muchas son las aflicciones del justo, pero de todos ellos los libra el Señor. Verso 19, el mal matará al impío y los que aborrecen al justo serán desolados. Verso 21, el Señor redime el alma de sus siervos. Aló. Y ninguno de los que confían en Él serán asolados. Este es el tiempo para nosotros. El retorno te conecta al Mahanaim del Señor. El Mahanaim del Señor significa campamentos que te van a rodear de un mover angelical, que van a buscar el distintivo del temor, de los principios, del honor, de la vida piadosa, de la fidelidad, de la integridad, de la humildad. Van a ver eso. Van a decir, si él es humilde, este no quiebra ni siquiera una taza. Así como hay algunos hermanos que, aunque cuentan que en el mundo fueron peleadores, por aquí está un hermano, con todo respeto lo voy a contar porque no es malo, solo quiero decir que me contaba una vez el hermano, ay hermano, fíjese que yo cuando era pequeñito, viera cómo me hacían bullying, y el que más me hacía bullying era un hermano de este tamaño, y un día lo esperé, me dijo, ya me cansó, y cuando venía le dejo ir una puñetada y le metí el dedo en la boca, y el hombre lo mordió y me lo arrancó porque tiene su dedito corto. Le di duro y salió la esposa de él. Ay, no le crean, hermanos, sí, él no mata ni una mosca, dijo. Entonces, así hay muchos, pero como usted, que usted esté tranquilo. Usted no, hermano, es un santo de Dios. Entonces, como usted no es pleitista, mire pues, ni un amén. Ahí está el hermano. Lo hice para exaltar tu humildad. Resulta de que Dios va a pelear por ti, para que tú no caigas en las batallas del escenario de la carne. Porque la Biblia dice, vuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y dice principados, sí, gobernantes, autoridades y ni un. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros peleamos en la carne, como ministros incluso, si nos metemos al terreno de la carne para ayudarle al hermano que está carnal,
nosotros nos volvemos ministros carnales. Pero Dios quiere que nosotros confiemos en lo que Él promete. Y es que Él te va a proteger. Aunque se levanten contra ti, no temerás mal alguno, porque Jehová tu Dios estará contigo. Pueden caer a un lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán, dice el Señor. Entonces, en el nombre de Jesús, Padre, quiero terminar orando. Póngase sobre sus pies. Recupera algo en tu vida, aquello que no has alcanzado, anhélalo con todo tu corazón. Regresa a los valores de la vida espiritual. Dile al Señor: Señor, yo quiero temerte, quiero reverenciarte, Señor. Señor, yo quiero ser humilde. Quiero ser fiel, Señor. Señor, yo quiero vivir la cultura de la honra. Quiero ser honorable. Quiero alcanzar, Señor, todo aquello para que tú te vuelvas a mí. Te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Padre, bendice a cada hermano. Protégelo, Señor, rodéalo. Que el ángel del Señor acampe alrededor. Por eso está escrito, y termino con esto, Job 22:21: entrégate a Dios, llega a un acuerdo con Él y todo saldrá bien. Deja que Él te diga lo que debes hacer. Toma en serio sus palabras. Vuelve al Dios Todopoderoso y Él reconstruirá tu vida. Limpia la casa de todo mal. La versión amplificada dice: ahora pues sométanse a Él y estarás en paz. De esta manera prosperarás y te vendrá gran bien. Recibe la ley y la instrucción de su boca y establece sus palabras en tu corazón y guárdalas. Si te vuelves al Todopoderoso y te sometes y te humillas ante Él, serás edificado y restaurado si alejas la iniquidad de tus tiendas. Entonces el Señor está prometiendo de una y de otra forma: no les va a pasar nada, yo lo voy a guardar, porque ustedes han decidido en este año retornar a mí como yo los estaba esperando. Padre, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y declaro que al justo le irá bien, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dele palmas al Señor de la gloria. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor, oh Dios. Gracias, Jesús. Gracias porque podemos regocijarnos, Señor, en tu presencia en esta mañana, Señor. Cánticos y alabanzas se han dado a ti, Señor, desde lo más profundo de nuestros corazones, Señor, oh Dios. A ti que vives, que reinas, Señor, por los siglos de los siglos, oh Dios. No hay nadie como tú. ¿Cuántos saben que no hay Dios como nuestro Dios?